José Luis es maestro y ha enseñado lengua y literatura en centros de primaria, de secundaria. Forma parte también del equipo Peonza y yo destacaría también que es un esmerado artesano en el arte de escribir. Me vais a permitir que lo lea, sobre todo porque quiero ir un poco más rápido para no restar tiempo al ponente. José Luis es un gran lector, pero sobre todo es un buen lector por la calidad de las obras que lee y por la calidad de la lectura que hace de ellas. Igualmente es un excelente y cautivador lector de relatos en voz alta. Con voz pausada y gesto contenido, José Luis imprime a la lectura pública de estas narraciones ritmo, colorido y naturalidad. Y, si la ocasión lo reclama, misterio o suspense. Esta virtud, junto a otras cualidades personales como creatividad, ingenio, dinamismo, dedicación y esfuerzo, hacen de él un idóneo animador a la lectura. Pero además es un maestro particular de lectura, una categoría distinta de la anterior. En efecto, mientras que el animador se dirige a un grupo de aula o a todo un centro educativo y organiza actividades generales, el maestro de lectura individualiza la mediación porque conoce a cada alumno y puede discernir en función de características o necesidades más específicas. Ciertamente, dentro de la experiencia docente de José Luis, la lectura ha supuesto una gran parte de su ocupación y preocupación. Y atendiendo a las dos categorías mencionadas, esta labor la ha hecho desde dos ámbitos. Desde la clase, como maestro de lectura, y desde la biblioteca como animador, dinamizador e impulsor de actividades colectivas, concursos, juegos, charlas, exposiciones, viajes de autor, visitas de autor, etc. Fruto del trabajo de aula son libros como El último viaje del Sirena del Paz, La tierra es azul y otros relatos, Cuadernos de viaje, o El último caballero andante, entre otros. Estas publicaciones novenales también podrían servir de modelo para docentes actuales al ser propuestas de trabajo concretas, imaginativas y sugerentes. Un aspecto que se desprende de estos libros y que ha sido una constante en la actividad pedagógica de José Luis es el de educar conjuntamente la lectura y la escritura a lo largo de toda la etapa escolar. La asunción de este binomio como modelo de formación y consolidación del hábito lector lo traslada también nuestro ponente a los cursos que imparte en solitario o con el resto de integrantes de Peonza, tanto en la región como en otras comunidades del Estado o incluso en otros países vecinos, como en Portugal o en Francia. Desde otra vertiente, José Luis ha sido fundador o cofundador de varias revistas educativas, así como impulsor o colaborador de diversas publicaciones colectivas sobre la lectura, algunas como miembros de Peonza y otras con distintos grupos docentes. Gran conocedor de Rodari, ha intervenido durante el año 2020 en charlas y mesas redondas online sobre la figura y legado de aquel pedagogo con motivo del aniversario de su nacimiento. No en vano, José Luis dedicó un año sabático al estudio, tanto en España como en Italia, del citado escritor. Sobre este autor tiene publicados numerosos artículos en revistas como Cuadernos de Pedagogía, Lazarillo, Platero, Clic y obviamente Peonza. Nuestro ponente ha sido además en varias ediciones profesor del máster en libros y literatura infantil y juvenil organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y dirigido por Teresa Colomer. En relación con la charla de hoy, conviene citar sus publicaciones La mirada de un niño que lee y Educar la mirada. Y aunque está emparentada con este mismo tema,
merece una mención especial la sección fija que mantiene en Peonza y titulada 1000 palabras para una imagen, en la que pone voz a la ilustración de algún libro álbum digno de ser comentado. Encontramos en estos textos una voluntad de estilo, una sobriedad estética y una armonía de sonidos y cadencias que se ponen al servicio de la imagen y que nos envuelven emocionalmente en la atmósfera que la ilustradora o el ilustrador busca y la prosa de nuestro ponente favorece. Es aquí donde apreciamos al José Luis, tejedor de oraciones de seda, y al técnico de líneas precisas y economía lingüística. Sus agudas observaciones, sus audaces perspectivas, la lucidez en la detección de los mínimos gestos o la sutileza en el señalamiento de algunos detalles se hilvanan con la propuesta artística de la ilustración, iluminándola con renovada luz, inédita dimensión, sugestivos enfoques y sorprendentes puntos de vista. En fin, desde lo general a lo particular, vemos que tanto en el buen hacer como en el bien decir de José Luis, podemos encontrar fértiles ideas y valiosas enseñanzas. Y es por eso que creo que esta es una estupenda oportunidad para disfrutar de ambas. Muchas gracias. Lo que no sé es lo que voy a decir yo ahora, claro, después de... Se nota que Pachi es amigo mío de toda la vida. Muchas gracias por todo lo que has exagerado, Pachi. Bueno, quería agradecer a Edu y a Dani también, los técnicos, todas las atenciones que han tenido con nosotros para que esto funcione adecuadamente. Gracias también a los compañeros de Peonza por hacerme este encargo, que es un peso. Hablar después de Roberto Innocenti es todo un reto. Voy a ver si consigo estar por lo menos a una altura digna. Si está escuchando Roberto, pues un abrazo fuerte para él y ánimo para él y para su familia. Espero que estas páginas que he preparado pues os resulten de interés. Vale. Es que el actor domina la técnica. Bueno, voy a leeros mi ponencia y donde tenéis que estar atentos fundamentalmente, lógicamente, es a las imágenes, que va a ser lo más interesante. Mi ponencia lleva una doble dedicatoria, una primera que es para Sandra, Emma, Martín, para Candela y Marina, para Abril, Julia y Álvaro, para Lucas y Aider, para Jorge y Ana, para Lucía y Martinuco. Y una segunda, que esta tiene más relación con el encuentro, para sus maestras y sus maestros. Pasión, cuentos y muchos y buenos libros. Voy a ver si me aclaro con los medios. Está dividida en 4 partes que irán indicadas en la pantalla. Cuando echo la vista atrás, al tiempo de mi niñez, me llega la tristeza de los libros de entonces,
sin apenas ilustraciones, y cuando las tenían, negro sobre blanco. La falta de gusto en las imágenes de la enciclopedia, compañera diaria durante tantos años, viendo un día y otro aquellos muñecos insulsos y desaliñados, pero sobre todo la ausencia de libros a nuestro alrededor y de referencias a ellos. Y lo que me parece más grave, la falta de libros en la escuela, salvo algunos ejemplares del Quijote en versión abreviada, manoseados hasta decir basta. Por supuesto, la falta de bibliotecas en aquel país que era un erial. Es posible que mi pasión por los libros infantiles, y en especial por los libros ilustrados que disfrutan las niñas y los niños de hoy, proceda al menos en parte de aquella carencia. El tiempo de la infancia contrajo conmigo una deuda que solo en cierta medida saldó un pequeño kiosco sin nombre junto al garaje El Pedal. En aquel establecimiento humilde pude comprar con la paga de los domingos los primeros modestos libros, aquellos tebeos que me fascinaban. El Capitán Trueno, Jabato, El Guerrero del Antifaz, Pantera Negra, luego las novelas de Marcial Lafuente Estefanía y mi primer libro, un libro para mí, solo para mí, el pequeño Lord Fauntleroy. ¿Cómo debía pronunciarlo? ¿Y qué más daba? Tuvieron que pasar muchos años para que supiera que había sido escrito por una escritora inglesa, la autora también del Jardín Secreto. Entonces no me interesaba absolutamente nada quién fuera el autor o la autora de aquellas páginas. El hecho primordial era que el libro estaba allí, en mis manos, y que yo podía disfrutar con aquellas palabras que lentamente levantaban un mundo tan ajeno al mío y me desvelaban los pormenores de aquellas vidas que a medida que leía me iban cautivando más y más. Poco importaba que la historia fuera un tanto sentimental, un poco cursi y remilgada, y algunos otros adjetivos que le fui añadiendo con el paso del tiempo, cuando volví a leer aquella novela, ahora ya lector, con el colmillo retorcido, para mi desgracia. Disculpad este desvío autobiográfico, pero bien pensado, la situación actual de tantas familias en nuestro país, tantas carencias, tanta desigualdad, ¿no guarda similitudes con la de aquellos tiempos de penuria? Lo podéis confirmar, creo, quienes sois maestras, maestros o bibliotecarios en ciertos entornos sociales. Con el cierre de los colegios durante el estado de alarma por la crisis sanitaria, muchos de vosotros habéis constatado en vuestros alumnos, quizá de una forma aún más evidente, la brecha que está abriendo la pobreza. Para muchos niños y niñas, el cierre de los colegios y la reclusión en sus casas fue un tiempo detenido y feliz junto a sus padres. Muchos otros, en cambio, sufrieron las consecuencias de la falta de medios, de la escasa formación y de la precariedad laboral de sus padres. Por eso es tan importante contar con buenos bibliotecarios, con maestros y maestras con sensibilidad, competencia profesional y pasión lectora. Contar también con una buena red de bibliotecas escolares y públicas. Los libros, los buenos libros para niños, y en especial los álbumes ilustrados que hoy nos convocan, son libros caros en muchos casos. Para demasiadas familias, desgraciadamente, un lujo. La escuela, las bibliotecas pueden ponerlos al alcance de todos. Es en tiempos de crisis
cuando son más necesarias que nunca, porque garantizan el acceso a la cultura de todos los ciudadanos. No sé si me desvié nada más empezar. Volvamos al bosque del álbum. Me gustaría partir de dos ideas que espero sean útiles para aquellas personas que no estéis al tanto de la edición de la literatura infantil y juvenil, y en especial de los álbumes ilustrados. En primer lugar, hay que decir que existen libros malos y bastante tópico, demasiados ositos, demasiado almíbar. Muchos libros regalo de vistoso exterior, pensados para los niños, pero con el ojo puesto en el bolsillo de los mayores. Álbumes de exagerado formato, pretendiendo llamar la atención a gritos, más con su tamaño que con la calidad de su contenido. Sobrepeso de efectos llamada y de moralina, de libros insustanciales, nacidos de una ocurrencia. Cuentos sin alma, como hogueras que se apagan apenas han levantado las primeras llamas. Lo digo solo a modo de advertencia. No vayamos a pensar que habitamos el país de las maravillas. Justamente por esto, como contraposición, quiero destacar el esfuerzo de algunas editoriales, pequeñas y muy especializadas, proyectos casi personales, que cuidan con esmero cada nuevo libro, siempre dispuestas a arriesgar, y que en los últimos años han llevado a cabo un trabajo encomiable a favor de los buenos libros. En segundo lugar, me gustaría deshacer un malentendido, la idea de que los libros ilustrados están destinados exclusivamente a los niños. El malentendido tiene su origen, creo, en el papel secundario de mero adorno que en ocasiones se les ha asignado a las imágenes. Estas solo serían necesarias como reclamo y durante el tiempo en que los niños no dominan la técnica lectora. Una vez han aprendido a leer, sobrarían las ilustraciones. Los editores de Mediavaca dan en la diana cuando escriben. De esta forma, se aparta al niño del libro del nivel superior y se aparta al joven y al adulto de los libros que pertenecen, por así decirlo, a niveles inferiores. Ningún adulto volverá a leer un libro infantil o un libro con ilustraciones porque pertenecen a una etapa superada. Sin embargo, el libro no conoce edades. No es sino de quien lo disfruta, de quien lo hace suyo. Pero vayamos a lo que nos interesa. Para muchos niños, estos libros son el primer contacto con el arte. La ilustración es la primera galería de arte del niño, dice Květa Pakovská en una entrevista en Peonza. En la confección de sus libros, la artista checa despliega con maestría una manera de trabajar en la que el arte queda reflejado con asombrosa naturalidad. Sus obras son, en efecto, objetos de arte, diseño, texto, ilustración,
Y como ella misma dice, refiriéndose a los álbumes, los niños no solo pueden mirar, sino también tocar y jugar. Con motivo de la exposición antológica de Chardin en el Museo del Prado hace unos años, se editó un hermoso libro sobre el pintor francés, el pintor del silencio. Este libro, Chardin entre líneas, de pequeño formato, descubre algunos de los secretos de su obra. Habla de la belleza de lo sencillo y del asombro del pintor ante las cosas pequeñas, de su fascinación por los objetos cotidianos, una jarra, un molinillo, un plato con fresas, por las escenas de mujeres y niños en sus quehaceres habituales. Una niña que mira a su hermana menor mientras ésta come, un niño que observa el baile de una peonza, otro con una pompa de jabón a punto de estallar. Momentos sencillos pero irrepetibles, que duran apenas un instante y que el pintor eterniza en el cuadro. El artista los pinta en un momento en el que los protagonistas suspenden su actividad y por un momento parecen absortos, pensativos, la mirada perdida en un punto lejano. Y en el silencio ven más allá, dice el texto. Es un libro lleno de poesía, embellecido con algunos de los cuadros del pintor, acompañados por ilustraciones de Javier Zabala. Nos desvela las cualidades de la belleza y la importancia de los afectos. El texto es una larga carta de Chardin a su hijo, también pintor. Cuenta en ella que el deseo más profundo que anida en el corazón del artista es desvelar con la pintura la belleza de lo sencillo. Ahora siento, le dice Chardin a su hijo, ahora siento que sé representar con mayor viveza los diversos materiales, los reflejos, las transparencias, las luces, las sombras y sobre todo el aire invisible que circula silencioso y libre entre los objetos y los frutos. Creo que la verdadera belleza se manifiesta precisamente en ese aire tan difícil de atrapar y tan misterioso, como los libros de Pacoska o este sobre Chardin, van llegando muchos otros de características similares, libros que son como un cofre o como una bella estancia. Nos invitan a pasar y entramos en ellos como si penetrásemos en una galería de arte. Nos ofrecen la oportunidad a los niños y también a los adultos de tener en las manos objetos curiosos y singulares, en ocasiones pequeñas joyas artísticas. Recuerdan aquellos ejemplares de las colecciones principescas que satisfacían el gusto y la curiosidad de sus dueños. En los códices, en los libros de rezo de príncipes y notables, lo valioso y lo bello se combinaba con lo religioso y lo mágico. Eran a un tiempo obras de arte y continente de maravillas, objetos de una rara perfección. Los libros de nuestros grandes ilustradores e ilustradoras nos regalan una oportunidad para la contemplación ensimismada y gozosa, para la calma y el silencio, de los que tan necesitados estamos en este ruidoso y ajetreado tiempo. Nos invitan a hacer una pausa en el camino. Al niño, a la niña, le ofrecen la posibilidad de construir un espacio personal, íntimo y privado. Son como un refugio.
El peso de una vida es un estupendo libro de ensayos autobiográficos de Bruno Bettelheim, el estudioso de los cuentos de hadas. Recordando los museos de la Viena de su infancia, escribe que aquellos edificios le sobrecogían con la grandiosidad de sus vestíbulos y sus magníficas escaleras. Tal vez están proyectados, escribe, para abstraernos del bullicio de la ciudad en la que el museo se encuentra y sumirnos en lo que parece un lugar sacro. Me parece muy acertada esta reflexión del psicólogo suizo, austriaco. Completa la idea de Pakoska, el libro como objeto de arte y al tiempo obra próxima que los niños pueden tocar, acariciar y disfrutar a su antojo. Los álbumes pueden cumplir esta función de libro distinto a los otros libros, poner al lector en disposición de admirar y de asombrarse, de prepararlo para el encantamiento y el disfrute. Un libro ilustrado debe tener, creo, esta cualidad de objeto especial, de libro singular. Las cosas que más apreciamos lo son precisamente por ser diferentes a las otras, en alguna manera extrañas. En sus memorias, George Grosz, el expresionista alemán, desvela sus dudas acerca del valor de su obra. Se debate entre la belleza de las formas y los colores que encontraba en la naturaleza y las limitaciones y carencias de sus creaciones, que le parecían pobres en comparación con lo que veía en aquella. Me sentía arrastrado de la fantasía a la realidad, escribe, vacilando de un lado para otro entre mis fantásticas imaginaciones secretas y la sencilla y grandiosa riqueza de formas que se manifiestan en una simple rama llena de hojas. Sumido en sus dudas, se preguntaba dónde acabarían sus cuadros, si algún día alguien, el día de mañana, les concedería una mirada. Mi mundo no es el mundo del comercio, escribe. En él tienen la palabra la imaginación y el capricho. Aquí no se fabrica margarina, neumáticos ni bicicletas. Se fabrican imágenes fantásticas y aunque no le sirvan de nada a nadie, siempre seguirá siendo así. Cuanto más aumentan las existencias de objetos útiles, tanto más florecerá en secreto el mundo romántico e irracional de lo que no es aprovechable. Por extraño que parezca, el ser humano, o por decirlo con más precaución, algunos seres humanos se sienten más satisfechos cuando ven el reflejo de las cosas que cuando ven las cosas mismas. En El artista que pintó un caballo azul, Eric Carle rinde homenaje a Franz Marc y a sus compañeros del jinete azul, Kandinsky, Klee, Macke, Gabriel Munter. El libro es un homenaje al señor Kraus, su profesor de dibujo en la infancia, que le mostró reproducciones de algunas de las obras denostadas y prohibidas por los nazis, y le habló de la belleza y la libertad que había en aquel arte degenerado. Carle escribe ahora en este libro para niños: mi burro de colores, mi león verde, mi elefante naranja y otros animales pintados de colores equivocados nacieron aquel día, hace 70 años. Con aquellos artistas perseguidos, Carle les enseña a los niños que un caballo puede ser azul o un cocodrilo amarillo. ¿Por qué no? Que el arte es el ámbito de la libertad creativa, el gozo de las formas,
y los colores, el reino de los espíritus libres, de aquellos que se apartan de la norma. Algo similar ocurre con otros libros que muestran el arte como algo vivo y cercano. En el gran libro de retratos de animales, Junakovic versiona algunos de los cuadros más famosos de la pintura universal: reyes y reinas, papas y cardenales, ricos comerciantes y hermosas damas han sido sustituidos por leones y rinocerontes, por vacas, ovejas y pollos. Un libro que estimula la curiosidad y el deseo de conocer y admirar otros cuadros. Bestiario, ilustrado por Stéphane Poulain, es un catálogo de animales en actitudes que desnudan el alma del ser humano y descubren nuestras pasiones y nuestros defectos. Fábulas de nuevo cuño, los animales nos dan lecciones de humildad. Es un libro lleno de referencias a la literatura y la pintura, que rinde tributo a Van Gogh, a Magritte, a los surrealistas, a Hopper, una invitación al gozo de mirar. Mohieddin el Abad, en la libreta del dibujante, con escenas de su infancia, collages de viejas postales, sellos, fotos en sepia, flores secas y recuerdos y sueños del pasado, nos acerca a la cultura árabe, otra tradición pictórica, la belleza de los rasgos de su caligrafía. Los niños comprueban asombrados que los libros no se leen de la misma forma en todas las culturas, que deben leerlo de derecha a izquierda. Samantha Friedman, en El jardín de Matisse, cuenta la última etapa creativa del pintor francés, ya enfermo, su pintura con tijeras, sus trabajos con papeles pintados y tijeras, sus famosos recortables. Nos muestra el gozo de crear, a pesar de todas las dificultades que la vida coloca en el camino. Aprendemos de los grandes artistas. Y aquí quiero citar a los autores y autoras de las ilustraciones que van apareciendo. Es de justicia: Roberto Innocenti, Shaun Tan, Robert Ingham, Van Allsburg, Bilibin, Sendak, Matotti, Mariana Chiesa, Ruano, Calatayud, Juan Ramón Alonso, Delicado, Urberuaga, Gabriel Pacheco, Isidro Ferrer, Carmen Solé, Beatriz Martín Vidal, Elena Odriozola, Esperanza León, Mónica Gutiérrez Serna. Sin sus imágenes no tendrían sentido mis palabras. David McKee, autor del cartel de este encuentro, los ilustradores e ilustradoras que enriquecen las páginas de Peonza. Con sus libros, los niños aprenden que el arte no es algo lejano, sagrado e intocable, ámbito reservado a un puñado de privilegiados dotados de un don especial, que todos podemos experimentar y crear, que las cosas pueden ser de otra manera, que en situaciones difíciles y problemáticas debemos pensar y buscar otras salidas, otras soluciones. Los cuentos populares y muchos libros infantiles constituyen un territorio poblado de nombres propios: Blancanieves, Pulgarcito, Caperucita, Sofía, Max, Rosa Blanca,
Jules, Elmer, Babar, Frederick, tantos otros. Muchos niños viajan al centro de sí mismos, a los problemas con los que el día a día los asedia, en las historias de estos amigos de papel. Los cuentos les ayudan a encontrar un sentido a la vida, a comprenderse a sí mismos y lo que les sucede en un mundo complejo y difícil en el que tienen que enfrentarse a situaciones que a menudo provocan su desconcierto. El niño, mientras se desarrolla, escribe Bettelheim, debe aprender paso a paso a comprenderse mejor. Así se hace más capaz de comprender a los otros y de relacionarse con ellos de un modo mutuamente satisfactorio y lleno de significado. Hansel y Gretel hacen frente a su difícil situación en el bosque, lejos del hogar. Recurren al ingenio y a la astucia para superar el abandono y las duras pruebas que deben vencer. Al principio del cuento son unos niños indefensos, dependientes de sus padres, para quienes son una carga. Al final regresan cambiados, con una mayor madurez, listos para confiar en su propia inteligencia e iniciativa, que los lleva a solucionar los problemas que la vida les presente. Con Sofía, la niña de rojo de Aaron Fries, dibujos de Innocenti, acompañan a esta Caperucita de nuestro siglo en un accidentado viaje por la gran ciudad. El territorio es a un tiempo luminoso y oscuro, caótico pero atractivo, tan insinuante y perturbador como peligroso, saturado de ruidos, imágenes, colores y bullicio, habitado por personajes estrafalarios y fascinantes, a veces peligrosos. Ataviado con su chupa de cuero negro, un lobo cautivador que viaja en moto se ofrece a llevarla a casa de la abuela. Los lectores se pierden con Sofía Caperucita en el intrincado laberinto de las calles de la gran urbe. No solo en los suburbios se halla el bosque del cuento clásico. Jules es un muñeco niño que tiene que soportar las burlas de los compañeros. El menosprecio que sufre por los defectos físicos le lleva a mutilarse aquellas partes de su cuerpo que son objeto de mofa, al tiempo que los otros le van señalando sus deficiencias. Él se va desprendiendo de su pelo, de sus ojos, de su nariz, de sus brazos. Cuando solo queda su cabeza, los otros niños juegan al fútbol con ella. Con Jules, los lectores se acercan al drama que supone ser el centro de todas las burlas, la diana de todos los insultos, y comprenden la rabia ante las risas y el dolor de la humillación, pero también, cuando en el desenlace llega la reparación, comparten la alegría de sentirse al fin aceptados y queridos. En noche de tormenta viven como propios los temores que a menudo les asaltan en la oscuridad del cuarto cuando llega la noche, pero no llega el sueño. Las preguntas giran en sus cabezas como en un torbellino vertiginoso. ¿Quién soy yo? ¿De dónde venimos? ¿Qué es el destino? ¿Me querrán siempre? ¿Morir duele? ¿Cuida a alguien de nosotros allá arriba? Preguntas y más preguntas que no encuentran respuesta. La soledad, el mismo desamparo que en ocasiones sentimos todos los seres humanos,
la necesidad, el deseo de que alguien esté a nuestro lado y nos escuche y nos abrace. En la trilogía protagonizada por Garman, de Stian Hall, un niño se asoma al mundo entre el asombro y el temor de sus 7 años, el miedo al comienzo de la vida escolar, el pavor ante los abusos de un matón, el amor en la niñez. Hall nos cautiva con su capacidad para ponerse en la piel de los pequeños. Nos sorprende el acierto con el que aborda temas como la curiosidad, el deseo de aprender, la timidez, la desconfianza, la cobardía. Anthony Brown se asoma con parecida sensibilidad a la niñez. En un libro titulado En el bosque, recurre también al cuento de Caperucita para contarnos cómo vive un niño la desaparición del padre, el miedo a perderlo, la tristeza de la madre, el sentimiento de abandono y desamparo, la caminata del pequeño hasta la casa de la abuela a través del bosque es una metáfora perfecta. Los árboles han perdido sus hojas y las ramas adquieren formas amenazadoras. Unas figuras fantasmales se abaten sobre el niño. A medida que se interna en el bosque, va creciendo en su interior la desazón y el desasosiego. El mismo desasosiego que no cesa de crecer en La noche del cazador, la novela de Grab, que también refleja la película de Lawton. La ausencia del padre, la larga huida de los 2 hermanos perseguidos por el predicador, los pasos del ogro resonando en los adoquines de la noche. Tal vez recordéis. Juan, seguro que sí. Porque a todo niño, rico o pobre, por más que lo haya favorecido la fortuna, por muy acogedor y seguro que sea su cuarto, le llega el momento en que oye el eco de las pisadas y se siente solo, y nadie le escucha, y las hojas secas que pasan arremolinadas por la calle se convierten en un susurro pavoroso, y el tic-tac de la vieja casa es el amartillamiento del rifle del cazador. Todos ellos tienen su predicador, que los persigue por el sombrío río del miedo y la imposibilidad de expresar lo que sienten, y las puertas están cerradas. Todos son mudos y están solos, porque no hay palabras para expresar el miedo de un niño. Pero volvamos al libro de Anthony Brown. Como pulgarcito, el autor va dejando huellas en el sendero de cada página, y en el juego de dar con ellas, los niños se reencuentran, se rehacen, se rearman frente a la realidad. Para muchos niños y niñas, este libro es como aquella canción que cantábamos cuando éramos pequeños y nos encontrábamos solos en la noche, un escudo frente al miedo, una treta para espantar la angustia. En estas historias, las niñas, los niños encuentran su propia historia, la que cuenta el miedo a la oscuridad o a quedarse solos, a sentirse abandonados, a sufrir la indiferencia o el rechazo de los seres queridos, el pánico ante la enfermedad y el dolor. A veces, el niño sueña un mundo más amable y acogedor. A Max, en donde viven los monstruos, su madre le castiga sin cenar después de la última travesura. Encerrado en su cuarto,
con la fuerza de su imaginación, consigue que la habitación se transforme en un bosque. Emprende entonces un largo viaje hasta un país lejano y se enfrenta a las fieras más terribles. Logra al fin vencerlas y éstas le nombran su rey. Desaparecidas la ansiedad y la rabia, Max puede regresar a casa y recibir el abrazo de su madre. La niña ha abierto el libro y lee, despacio, con atención. Pasa con cuidado las hojas. Sus ojos se detienen ahora en esta imagen, observando un detalle que atrae su mirada. Luego, ensimismada, continúa leyendo. Interrumpe la lectura y retrocede unas páginas buscando unas líneas que ya leyó. Quizá, en ocasiones, no comprende del todo. La suave textura del papel en la yema de los dedos, una voz resonando en su cabeza. Mientras lee, tiempo fuera del tiempo, parece como si estuviera en otro mundo. En un momento determinado, como si de pronto todo se aclarara, advierte con sorpresa que es ella la protagonista de la historia que está leyendo. Poco importa que no aparezca su nombre en el papel. Durante mucho tiempo, la literatura infantil estuvo asociada a la ternura. Ríos de miel corrieron por sus páginas para endulzar con tiernas imágenes y cálidas palabras el camino de los pequeños hacia el sueño. Se creó así un universo moralizante y edulcorado. Lo denunciaba Lolo Rico, la directora de La Bola de Cristal, Televisión Española, años 80. En Castillos de Arena, un ensayo breve, descatalogado y olvidado, Rico advierte sobre los ñoños contenidos de lo que llamamos literatura infantil y juvenil, y critica tanto los textos insulsos y sin interés que apartan a los niños de la literatura, como las ilustraciones pobres y caricaturescas que les desvían del arte e incluso de la realidad. Conviene que los mediadores, padres y madres, maestros y maestras, profesores, bibliotecarios, reflexionemos sobre las lecturas que les ofrecemos. Cuando preparaba estas líneas, estaba leyendo un libro de Valeria Luiselli, Desierto Sonoro. Trata de una pareja en crisis que viaja con sus hijos por Estados Unidos, realizando su trabajo de documentalistas. Durante el viaje, los padres discuten acerca de si deben dar a leer o no a sus hijos El Señor de las Moscas, de Golding. Escribe Luiselli: los padres somos los responsables de la imaginación de nuestros hijos y es nuestro deber proteger su derecho a transitar
suavemente desde la inocencia hacia realidades cada vez más arduas. Pero también, al mismo tiempo, son nuestros compañeros de viaje en la tormenta, junto a quienes luchamos por encontrar un remanso de aguas calmas. Debemos tratarlos no como destinatarios imperfectos de un saber más elevado, sino como nuestros iguales desde el punto de vista intelectual. Así sucede. ¿Cuántas veces, retomo la palabra, en el trato con los niños, los adultos los valoramos indebidamente, como si fueran incapaces de entender? Con el paso del tiempo, las cosas han ido cambiando. Algunos escritores y escritoras entendieron que era necesario abrir puertas y ventanas para que entrara el aire de la calle, los problemas de la gente corriente, las cosas que importan y preocupan a los niños y a las niñas. Rodari fue uno de los pioneros. Autores y editores se atrevieron a escribir y publicar historias que plantean interrogantes en lugar de dar respuestas. La presencia en este encuentro de Roberto Innocenti y de Carme Solé me trae a la memoria dos libros emblemáticos a los que ellos pusieron imágenes. Rosa Blanca, con texto de Christophe Galaz y exquisitas acuarelas de Roberto, un acercamiento al holocausto judío, visto desde los ojos de una niña. Innocenti ha contado las dificultades que tuvo para publicarlo en su país, hasta que encontró a Etienne de Lessert y pudo editarlo en Suiza. El otro es Los niños del mar, texto de Jaume Escala con ilustraciones de Carme Solé. Denuncia de la pobreza y la marginación infantil. Magistral la manera en que dialogan en este libro texto e imágenes. Terrible y magnífica la escena final, cuando los niños arrojan el libro de cuentos al bidón que les proporciona el fuego con el que se protegen del frío. A las manos de los niños y niñas siguen llegando historias incómodas. Las migraciones, por ejemplo, asunto de trágica actualidad. En La isla, Armin Greder narra el periplo de un desconocido que se lanza al mar en una precaria balsa y llega a una isla en medio del océano. El miedo al desconocido provoca en los habitantes del lugar reacciones encontradas. Al final se impone el rechazo. No hay lugar para el que viene de fuera. Migrantes, refugiados, desplazadas, desaparecidos, bombardeos, hambre, miedo, éxodo. No hay palabras para contar tanto dolor. Solo el silencio, nos dice Isa Watanabe. Y sus imágenes se hacen grito en este álbum que narra el viaje de un grupo de animales que deja atrás un bosque nocturno, la muerte y la incertidumbre, y la esperanza. También con imágenes, Shaun Tan en Emigrantes narra el desarraigo y la añoranza de los que parten en busca de una oportunidad. El hambre, la miseria, la opresión política, racial, religiosa, dejarlo todo atrás e intentar una nueva vida. Los mexicanos José Manuel Mateo y Javier Martínez Pedro en Migrar cuentan la odisea de una madre y sus hijos. Desde un pueblecito mexicano parten en busca del paraíso del norte. Pero antes deben hacer frente a la larga travesía, el acoso de las maras,
el tren de la muerte, el símbolo más claro de los peligros a los que se exponen los migrantes centroamericanos en su viaje a Estados Unidos. Las cosas, claro, no suceden porque sí. Para que alguien esté dispuesto a dejar atrás su país y a su propia familia, algo muy grave ha tenido que suceder. Un libro nos lleva a otro, y este a otro más, en una trayectoria trazada con los hilos de la afinidad. Sin necesidad de palabras, Müller reescribe la historia del soldadito de plomo, el cuento de Andersen. Sus dibujos muestran el contraste entre la pobreza de las villas miseria y la opulencia y el despilfarro de las grandes ciudades del mundo rico. Aquí es una Barbie la que acompaña al soldadito en el largo viaje desde una ciudad europea hasta el poblado de chabolas de un país en vías de desarrollo. Se trata de otra lectura del famoso cuento. Sugiere el saqueo al que son sometidos los países pobres y subraya la vergonzosa contradicción del lujo y la miseria, el esplendor y la inmundicia. La mirada del artista suizo se detiene allí donde los demás no solemos mirar, la acera donde se acumula la basura, los vertederos donde se concentra la suciedad y la pobreza, la precariedad de la vida en un asentamiento de chabolas. Millones de niños trabajan hoy en las peores condiciones en distintos lugares del planeta. Sandra Arenal recoge en No hay tiempo para jugar 43 relatos de niños mexicanos, vendedores en puestos callejeros, ayudantes de albañil, recogedores de basura, limpiacristales, maquiladoras. Sus historias narran el abandono de la escuela, la precariedad de sus condiciones laborales, el inhumano trato que reciben de los mayores, el peso de hacerse cargo de su propia familia, el que no quieren o no pueden asumir sus padres. Sus vidas discurren en asentamientos miserables alrededor de la gran ciudad, soportando la ostentación de quienes lo tienen todo. Sus palabras estremecen y nos avergüenzan. Efectivamente, ellos no tienen tiempo para jugar ni para ir a la escuela. Si miramos bien, los veremos en otros niños, justo aquí, a nuestro lado. Si miramos bien. Sucede, sin embargo, que vivimos prisioneros de las pantallas y sus mil incitaciones. Espectadores perplejos, asistimos al torrente de acontecimientos y novedades, como en una nube, flotando en lo insustancial y pasajero. Ante el vertiginoso ritmo con el que todo pasa ante nuestros ojos distraídos, corremos el peligro de inmunizarnos ante la realidad. La cuestión es especialmente grave en el caso de los niños y de los jóvenes. Puede suceder que instalados en la comodidad de su burbuja, ignoren, como si no existiera, lo que ocurre en el mundo real. Los libros, determinados libros, pueden ser un antídoto contra el pasotismo y la indiferencia. En la educación lectora, la cuestión no solo es si los niños leen o no, sino qué tipo de libros leen. Concluyo ya con un último libro. Habría que es un libro álbum
del escritor francés Thierry Lenain. Parte de una hipótesis fantástica. Un niño que aún no ha nacido, desde su isla, en el vientre materno, contempla el mundo. En el libro, el niño no tiene nombre, pero le llamaremos Marco. Marco contempla el mundo y reflexiona. Para cada uno de los problemas que observa, la miseria, el hambre, las guerras, imagina soluciones. Y precisamente porque no le gusta cómo andan las cosas por aquí, decide nacer. Esto es todo lo que quería deciros.